El título para hoy es Descifrando el engaño. Estábamos analizando el pasaje de Génesis 3, donde la serpiente tienta a Eva y la hace caer. Lo estamos analizando desde la perspectiva del engaño, porque sabemos bien que estos hoy son tiempos de engaño y de confusión. Vale la pena aclarar los dos conceptos. El engaño se está dando por formas muy parecidas a la verdad a través de sitios web o de libros o de folletos y materiales que reparten virtual y presencialmente, de forma tal que cuando hacemos un pequeño paseo por las diferentes congregaciones empezamos a encontrar una gran diferencia en la doctrina, pero lo principal para mi forma de pensar con respecto a eso, pues aparte de los puntos cruciales de la doctrina, que son la salvación y la santificación y la glorificación, pienso que un punto que está muy enredado hoy en día es lo que respecta a la venida del Señor por su iglesia y la segunda venida. Hay mucha discusión, mucha contradicción y los cristianos están muy confundidos, no saben qué esperar, por tanto su esperanza está diluida y caminan de una forma muy parecida, muchos de ellos, porque no se les está enseñando adecuadamente, caminan como los mundanos. Tiempos de engaño y confusión. Por tanto, la conclusión de eso es absolutamente clara. Son tiempos de leer la palabra de Dios con más dedicación, con más estudio y con más necesidad de tener esa claridad sobre todo lo que Satanás está haciendo. No desconocemos que Satanás es muy astuto y en el mal también tiene una sabiduría maléfica que le hace muy fácil encontrar, como lo veíamos ayer, fuentes de engaño, de trampa para los cristianos. Y pues tristemente vemos a muchos de nuestros hermanos caer en errores desde muy pequeños hasta muy grandes. Una de las palabras que vimos ayer y con la que empezamos ayer y vamos a empezar hoy está en la segunda de Corintios 11:3. Decíamos ayer, decimos hoy: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Esta es una exhortación que le hace Pablo a la iglesia de Corinto. Desde hace 2000 años el apóstol ya estaba preocupado por los engaños de Satanás y por la candidez y el desconocimiento de muchos cristianos que andan un poco en la carne, no muy metidos con la palabra de Dios y por tanto entonces son presa fácil de ese engaño. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos ayer para empezar con el tema hoy. Analizamos Génesis 3, versículos 1 al 4 y vimos los errores de Eva. El primer error es pensar que la palabra de Dios no está completa y hay que añadirle. Cuando el diablo le dice, con que Dios os ha dicho, ese con que es una partícula gramatical que pone la duda en el corazón de Eva y tenemos que meditarlo porque a veces nosotros permitimos que ciertas dudas crezcan más de lo debido. No es que no podamos tener alguna duda, seguimos siendo humanos y nuestra mente no logra comprender la altura y la grandeza de la revelación de la palabra. Entonces, si surge alguna duda, lo que importa es la conducta que yo tenga, porque si estoy consintiendo la duda, la estoy idolatrando, voy camino al pecado. Pero si tomo la duda
y le digo, Señor, ayúdame en esto, si está en tu voluntad, aclárame esta duda que tengo, pero si no es el tiempo, entonces bórrala, Señor, y que yo pueda vivir por fe, caminando, mirando las cosas de arriba y no entrando en discusiones que van a perturbar mi fe. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame. Él prometió el Espíritu Santo que nos llevaría a la verdad. El Espíritu Santo está en nosotros y si confiamos en Él, le decimos, Señor, como maestro de mi espíritu, enséñame a caminar con fortaleza cuando hay dudas. Porque lo primero que hizo Satanás fue sembrar una duda en el corazón de Eva. Y lo sigue haciendo, mis hermanos, que eso es lo terrible. En estos tiempos, las dudas están siendo sembradas de muchísimas maneras. Hoy ahora, en un minuto vamos a considerar cuáles pueden ser las fuentes de esas dudas. El segundo error que vimos ayer de Eva fue el de ponerse a charlar con Satanás, y hoy en día se presenta de la misma manera o con alguno de sus enviados, sabiendo que Satanás se disfraza como ángel de luz y que sus obras y sus ministros pueden ser artificios de luz también. Podemos encontrar un libro que nos llame mucho la atención y ser un libro completamente hereje. Por eso, lo que digo yo, charlar con Satanás, es, por ejemplo, leer literatura de crecimiento espiritual no suficientemente sustentado por un autor que se dice cristiano, pero que no está avalado por pastores reconocidos. O, peor aún, crecimiento espiritual escrito por profanos. Por eso los libros de autoayuda son un peligro. Los libros de discusiones teológicas toman temas que están en la teología cristiana y empiezan a discutirlos y a analizarlos y a diseccionarlos de tal manera que producen más confusión y error. Temas de ángeles y temas de santificación y salvación por obras son unos ejemplos de esta forma de ponerse uno a charlar con Satanás. Ayer decía, y vuelvo y lo repito hoy, que si tenemos el criterio suficiente, si hemos estado trabajando activamente en la instrucción cristiana para tener una claridad de doctrina, y si estamos en el camino espiritual, no carnal, espiritual, entonces podemos leer una obra que sea claramente profana, filosófica o equivocada, porque ahí vamos a poderlo analizar desde la luz de la palabra. Pero que no podemos leer cualquier obra si estamos débiles en la fe, si no estamos en el espíritu, sino en la carne, y si estamos leyendo un libro solamente por atracción, por curiosidad, no con un criterio definido de establecer dónde está el error. Porque cuando no buscamos el error en las obras profanas, entonces caemos en las trampas que son muy sutiles y muy poderosas. Satanás tiene mucho poder en la mentira. El tercer error de Eva fue el de creer que hay algo bueno en lo que no es de Dios. Esto es muy importante y está sustentado en la palabra que citaba hace poco, la segunda de Corintios 11, 14 al 15, y la vuelvo a leer. No es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Esto por qué? Porque es que a veces se ve mucha ingenuidad en el pueblo de Dios. Toman algo que es francamente catastrófico, confuso, oscuro, diabólico, y dicen, ¿será que esto no me hace daño? ¿Será que puedo leerlo tranquilamente? ¿Será que aquí hay alguna verdad? Entonces, la ingenuidad nos puede matar. Tenemos que ir con criterio firme a buscar estas cosas. Acuérdense, mis hermanos, que estamos en el tiempo del fin, y el tiempo del fin se va a caracterizar por
el desarrollo de un sistema político y en todos los aspectos de gobierno llamado Babilonia. Y Babilonia quiere decir confusión. Confusión, obviamente, porque va a haber engaño. Entonces andemos con los ojos abiertos, sabiendo que en cualquier parte puede estar la trampa. Nos toca ser casi que un poquito paranoicos, lo digo en el sano sentido. Andar desconfiando de todo. Retomamos entonces a partir hoy de Génesis 3:5 en nuestro análisis de lo que es el engaño. La serpiente le dice entonces a Eva, pues Dios sabe, miren lo atrevido que es Satanás, que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí sigue sembrando dudas Satanás y haciéndole pensar a Eva o hacerle creer que Dios tenía no tan rectas intenciones, que él había puesto ciertas trampas y triquiñuelas para que ellos no lograran su desarrollo. Y esto lo veo yo entre muchos cristianos que mientras están en la iglesia con la Biblia debajo del brazo, salen después corriendo a buscar un libro de nueva era o de filosofía mundana. Y entonces en el otro brazo se colocan el otro libro y después dicen, pero es que la Biblia como que no, le falta algo. Miren, aquí dice el diablo una media verdad y una mentira completa. Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos. Esto es mentira. Pero la media verdad es que sí es cierto que el plan de Dios es abrirle los ojos para que sean como Dios a los primeros padres. ¿Por qué? Porque el plan de Dios actualmente es abrir tu entendimiento a través de la palabra, de la verdad, y llevarte a que te desarrolles a la imagen de Cristo. Hemos leído esa palabra frecuentemente. Es cierto, pero el problema no es el plan, el problema es el método. El problema es que Satanás estaba planteándole aquí, entonces como el plan es que ustedes abran los ojos y que sean como Dios, entonces desobedezcan para que lo logren ustedes mismos. Ahí está la blasfemia. Y ese es el problema que vemos hoy. Perdón que hoy repita tanto, ese es el problema. Pero es que es así. Yo me he encontrado con mentes muy confundidas, corazones cristianos muy enredados, porque mientras están oyendo la palabra, al mismo tiempo están leyendo un libro que no les conviene. Entonces entra en contradicción las dos cosas y termina ganando la carne, porque el hermano no está andando muy en el espíritu. Terminan buscando la desobediencia de la palabra para aceptar la mentira del planteamiento satánico y sobre todo desconfiando de Dios y apartándose de los métodos de Dios. El segundo problema aquí es que se le está haciendo Satanás un estímulo solapado al orgullo propio. Cuando Satanás le dice a Eva, mira, cuando tú comas esto se te van a abrir los ojos y serás como Dios. ¿Qué creen ustedes que sintió el corazón de Eva? Dice, wow, yo no había visto eso. Yo puedo ser grandiosa, puedo ser un gigante espiritual. Le tocó el orgullo propio. Ojo, mis hermanos, esa es una señal de alarma masiva. Cuando algo, bien sea un discurso, un sermón, un libro, está espoleando, estimulando mi orgullo, inmediatamente yo ya puedo decir, esto viene con engaño, viene de Satanás. Y el tercer problema, y ahora repaso los tres, es que vuélvanse independientes de Dios. Como Dios no está siendo sincero con ustedes, entonces ustedes escojan el propio camino. Y ahí están los tres componentes del pecado satánico, del pecado de Lucifer. Primero, desobedezcan. Segundo, crezca su orgullo. Y tercero, rebélense.
desobediencia, orgullo y rebelión. Fue lo que planteó Lucifer allá en el cielo cuando se levantó con Dios, y es lo mismo que coloca, que siembra, que insemina en el corazón de Eva. Y es el mismo componente que hay en cada corazón hoy en día, contra lo cual hay que luchar: desobediencia, orgullo y rebelión. Hasta que la palabra finalmente entra hasta lo más profundo del ser y separa el espíritu de la mente. Entonces allí es cuando el creyente se vuelve obediente, humilde y sometido a Dios, totalmente dependiente de Él. Satanás viene a hacer lo opuesto, apartarnos de Dios. Entonces, algo sencillo que era el plan de Dios era, imagínense, solamente para Eva y Adán: cuiden el jardín y no coman del árbol. Eso era todo el plan. Esa era toda la obediencia que tenían que tener. Un plan muy sencillo. Dios siempre va a acercarse a nosotros con cosas sencillas. Somos nosotros los que complicamos todo lo de Dios con métodos humanos. Porque a veces creemos que estamos planteando un método nuevo y más completo que el de Dios. No nos damos cuenta que nos estamos rebelando, que estamos siendo soberbios. Entonces aquí encontramos el cuarto error de Eva, que es creer que podemos ser y hacer como Dios sin su protección, que fue lo mismo que creyó Lucifer allá en el cielo cuando se rebeló. Creer que podemos ser y hacer como Dios sin su protección. Eso es cuando yo tomo una decisión independientemente de Dios, cuando tomo mi camino, cuando hago un negocio, cuando lo que sea, cualquier actividad pequeña, mediana o grande de mi vida, sin consultarla con Dios. Entonces de aquí, de este punto, nos queda claro que todo lo que estimule el orgullo es mentira. Por favor, grábate en el corazón esto. Me has oído decirlo repetidamente: grábatelo en el corazón. Cuando yo te lo digo así es porque es lo que me ha servido a mí como llave para solucionar situaciones. Aquí esta es la solución para no caer en las trampas escondidas de Satanás, en sus herejías y en sus engaños. Él siempre va a traer una nueva doctrina, un nuevo libro que es un boom, un bestseller, un éxito. Va a poner delante de nosotros un nuevo credo que va buscando el orgullo del hombre, donde tú te sientas bien, donde estés cómodo, donde te hagan crecer, donde te tengan en cuenta, donde seas prosperado, donde seas sanado, donde tú crezcas y te conviertas en el hijo del rey. De acuerdo, somos hijos del rey, pero a través de un camino que empieza en la humillación, no en el orgullo. Entonces, una predicación como la de que usted es hijo del rey, usted se lo merece, reclámelo, levántese, es una herejía satánica. Porque con esto ya podemos entonces entender que las religiones antropocéntricas son las que se desprenden de todo esto. Tú vas a encontrar entonces en la iglesia tal, en la iglesia de tal otra religión, en la de más allá, que todo el objetivo consiste siempre en que el hombre sea levantado y servido por Dios. O sea, es como si el hombre fuera el centro del universo y Dios estuviera listo y atento, tuviera que estar listo y atento para atender todas las necesidades de ese hombre. Por eso se llama antropocéntrica. Antropos, hombre, centro, obviamente. El hombre colocado en el centro de la religión, de la filosofía, del libro de autoayuda, de lo que sea. Ya sabemos que eso no es. Pero uno dirá, bueno, pero si eso está tan claro, entonces ¿por qué el orgullo
¿Por qué, perdón, el engaño es tan fácil? El diablo no viene a mostrar de entrada que viene buscándonos el orgullo, que viene buscando que nos perdamos. Él lo hace con una suavidad tal que no nos damos cuenta. Yo confieso aquí delante de todos que a veces he tenido en mis manos lecturas que en principio no he logrado descubrir como provenientes del engaño satánico, pero pasado cierto tiempo empiezan a aparecer ciertas señales que digo, uy, ¿qué está pasando aquí? Sigamos leyendo con cada vez más cuidado. Y entonces ahí empieza a descubrirse que efectivamente era otra de las grandes tretas de Satanás. Él engaña incluso a pastores muy experimentados, muy conocedores de la palabra. Yo no soy de esos. Y sin embargo, entonces, si engaña a esos, ¿cómo no debo estar yo alerta? Y ustedes también, mis hermanos. Las religiones antropocéntricas, las filosofías antropocéntricas están en contraposición total a la relación bíblica teocéntrica. Miren la escritura, léanla con este criterio y descubrirán que lo que siempre ocurre es que el hombre es el objeto de la bendición de Dios, pero para que el objetivo final sea darle la gloria a Dios, postrarse delante de Dios, reconociéndolo como el dueño y señor de todas las cosas, y por tanto sirviéndolo. No Dios sirviendo al hombre, es el hombre sirviendo a Dios. No el centro el hombre, sino el centro Dios. Recuerden el capítulo 4 de Apocalipsis, la adoración celestial, donde el trono ocupa el centro y los 24 ancianos y los ángeles y todas las criaturas están alrededor del trono. Esa es la construcción perfecta de una iglesia, de un hogar, de un trabajo, de cualquier actividad. Cristo y el Señor, Dios nuestro Padre Altísimo, en el centro de todo lo que hagamos. Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, bueno, y que era agradable a los ojos, agradable, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Por favor, abran sus ojos. Aquí hay 3 palabras que nos van a recordar una que conocemos mucho del Nuevo Testamento. La mujer vio que el árbol era bueno, agradable y deseable para alcanzar sabiduría. O sea, de alguna manera era perfecto para lograr un objetivo. Bueno, agradable y perfecto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esta es la voluntad humana en contraposición a la voluntad de Dios, porque dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de vuestra comprensión de las cosas, para que vuestra voluntad también sea modificada, para que entonces comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Por eso en Génesis 3:6 dice bueno, agradable y deseable, o sea, perfecto. Esa es la voluntad humana de Eva, que se contrapuso a la voluntad de Dios. Eva creyó que su voluntad era como la de Dios, que la cuestión era solamente hacer lo que ella quería, que no había nada grave en eso que estaba haciendo, que era comer un fruto prohibido. No iba a pasar mayor cosa porque su voluntad era tan fuerte como la de Dios. Lo mismo que pensó Lucifer en el cielo. Es que el pasaje de Génesis 3 es calcado de la rebelión de Lucifer en el cielo, que está en Isaías 14 y Ezequiel 28. Cuando comparamos esos 3 pasajes vemos que el método de Satanás es idéntico y sigue siendo el mismo hasta hoy. Y hasta que Satanás sea reducido a prisión, va a seguir trabajando en todos aquellos
que caigan en la trampa y en los que luchen por no caer, quiere decir nosotros. Por eso es que estamos insistiendo en este tema, para que estemos aprestados en contra de la trampa. El engaño puede venir de tal manera que tú pienses que tu voluntad es buena y es agradable, porque Satanás ya te contaminó. Pero lo que no sabía Eva es que esta era apenas la iniciación de la forma dura de aprender. Es lo que se llama el método del árbol del conocimiento. El árbol de conocimiento siempre genera sufrimiento. Si tú quieres conocer la vida por tus decisiones y no por las de Dios, vas a tener mucho dolor. Ese es el resumen de nuestra vida antes de llegar a los pies del Señor. Pero aquellos que ya han caminado un buen trecho y han descubierto esta verdad de Romanos 12:2, de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, descubren entonces cuánto gozo, cuánto deleite hay en cumplir la voluntad de Dios. Y ahí no hay dolor, porque si bien puede haber alguna prueba momentánea, no hay un dolor estéril, como sí lo hay cuando yo camino conforme a mi voluntad, a mis caprichos, a mis antojos, a mis deseos, a mis anhelos. El otro método, contrario al árbol del conocimiento, pues es el árbol de la vida. Por eso el Señor dice en Génesis que plantó esos dos árboles. El árbol de la vida es dejarse mansamente enseñar directamente por Dios. Ya me lo han oído anteriormente, lo digo una vez más. Existen dos formas de aprender: la forma rápida y la forma un poco más lenta, pero más efectiva. La forma rápida puede generar algún placer momentáneo, es hacer llegar la voluntad al árbol del conocimiento del bien y del mal, siguiendo el método propio, o sea, el método de Satanás. El método de acercarse al árbol de la vida, a la enseñanza del Señor, a la palabra de Dios, es más lento. Y para algunos incluso puede parecer tedioso. Por eso es que tan fácilmente se busca el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo vemos muy fácil y rápidamente en los niños grandecitos y adolescentes que dicen: papá, déjeme desarrollar libremente, yo quiero hacer esto, usted respete mi libertad. ¿Qué está hablando ahí? El mismo Satanás de la rebelión del cielo y de la rebelión de Edén. El mismo método le ha dado tan buen resultado a Lucifer, a Satanás, a la serpiente, que lo sigue usando y la gente sigue cayendo. Es lo que nos ocurre cuando queremos hacer algo caprichosamente. Esa es nuestra voluntad es caprichosa. Entonces, el quinto error es creer que mi propia voluntad es buena y mejor que la de Dios. El hombre siempre cree que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y no sabe que esa es la voluntad de Dios. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Algunas de las implicaciones de seguir el método propio es que siempre habrá consecuencias dolorosas. Aquí se les abrieron los ojos, les fueron abiertos los ojos, pero hacia abajo, hacia lo mundano. Ellos vieron primero que estaban desnudos, después empezaron a ver otro tipo de apetitos y deleites, y es lo que nos tiene hoy hacia la humanidad, mirando hacia abajo. Pero el problema es que
el carácter se vuelve astuto y engañador, como veíamos ayer. La astucia, que es esa capacidad de entender algo rápidamente, pero también de urdir artimañas y trampas y engaños, que es la falta de verdad en lo que se dice, en lo que se hace, en lo que se cree o en lo que se piensa. Todo eso lo dijimos ayer. Tenemos ahí el pecado claramente definido para el resto de la humanidad, porque se les cerraron los ojos hacia arriba, hacia lo celestial. Recuerden que la palabra dice: pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Y cómo nos cuesta eso, no? Tenemos el problema y miramos el problema, pero se nos olvida mirar a Dios. Esa es la sencillez y la pureza de la que hablaba la palabra que leímos al principio hoy en la segunda de Corintios 11:3. Las mentes de ustedes, pero temo que las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Entonces llegamos con gozo a la salvación, duramos en luna de miel con el Señor un tiempo y después complicamos todo y el cristianismo se nos va volviendo pesado y aburridor. Se nos va volviendo, no, lo vamos volviendo nosotros, porque lo vamos enredando con nuestra carne, en vez de andar en la sencillez y en la pureza. Repito, el método del árbol del conocimiento es muy, muy doloroso. Es necesario comprender esto. Y para los que tienen hijos, enseñárselos. Hijo, por más de que algo parezca bueno, ten mucho cuidado, porque puede esconder una trampa muy peligrosa y dolorosa. Y Génesis 3:8, otra consecuencia. Oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. La desobediencia, el orgullo y la rebelión siempre nos hacen huir de Dios. Su presencia no se siente a menos que estemos sometidos. La egolatría es la suma de estos tres factores: desobediencia, orgullo y rebelión. Egolatría es el culto, idolatría al ego, lo contrario de la teolatría, que es la adoración a Dios. Entonces, de la egolatría nace todo el egocentrismo y todas las religiones que hablan, incluso la cristiana, en sus falsas enseñanzas, de los pastores de la nueva era, llamémoslo así, que es así, cuando entonces ponen al hombre como objeto del trabajo de Dios. Los cultos antropocéntricos, ya vimos, humanistas y de nueva era, son una forma reencauchada de la tentación del paraíso. Aclaro, las iglesias de teologías muy liberales, de prosperidad y de todo esto, son humanistas, porque el humanismo tiene como centro al hombre. La nueva era es una filosofía que viene como un reencauche de cosas del pasado, parte de filosofías orientales, específicamente de India, de China, de Japón, de todas estas culturas de allá. Se han reencauchado desde el siglo XX y XIX y se han convertido en lo que hoy conocemos como nueva era. Ojo, mis hermanos, cuando encuentren un libro de nueva era, porque es la forma más satánica de literatura que hay hoy en día. Todas ellas hablan de crecimiento personal, de desarrollo espiritual, desarrollo de la visión interna, del logro de la paz, pero ninguna habla de un Salvador necesario y suficiente como es Cristo, y escasamente hablan de Dios. Y si hablan de Dios, lo falsean. Entonces, en resumen, examina todos tus libros, escritos y conferencias que tengas en tu casa o que te puedan prestar.
con lupa examínalos para ver si encuentras algunas de las señales de peligro. Específicamente, repito una vez más, el autocrecimiento como método del árbol del conocimiento del bien y del mal. Autocrecimiento. Mira, quiero aclarar, existe un crecimiento dado por Dios a través de la salvación y de la santificación del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Esa es la doctrina correcta. El autocrecimiento que viene por libros que no son la Biblia son errores. Las religiones que hacen que Dios sirva al hombre en vez de que el hombre sirva a Dios y lo glorifique son otro error de esto que estamos diciendo. Filosofías sobre cómo podemos desarrollar facultades ocultas con métodos de libros o métodos humanos con los que podemos lograr la paz, el perdón o la santidad sin Cristo y sin el Espíritu Santo. Para terminar, mis hermanos, Hechos 2:46, hablando de la pureza y la sencillez, dice aquí, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta era la iglesia primitiva. Esta es la iglesia que es de alguna manera el modelo, aunque no exacto. No tenemos por qué copiar todo lo que era la iglesia primitiva porque las condiciones nuestras son bien diferentes de las de ellos, pero sí en esencia la parte espiritual debiera ser una meta para nosotros. Esta es una meta, que tu relación con el Señor Jesucristo sea marcada por esas dos cosas, alegría, porque Él es tu alegría, no se trata de un sentimiento que tú te inventes, sino que aquí la alegría es una persona, es Cristo, y la sencillez de tu corazón. Cuando vayas a cualquier iglesia, no permitas que te enreden, que te compliquen la vida. Tú solamente dile a Dios que lo necesitas. Reconócelo, solamente reconócelo. En base a la palabra de Dios. Óyelo y búscalo como en el paraíso antes de la caída. Como tu maestro, como la persona que te acompaña, como el compañero con el que hablas día tras día. Limpia tu relación con el Señor de toda contaminación, de complicaciones. No te pongas a pensar tanto en las cosas que el mundo y Satanás colocan en tu mente para apartarte de Él. Lee la palabra sencillamente y conforme a esa palabra camina con Dios. Amén y amén.